Buenas noches, la más cordial bienvenida les damos nuevamente a este su programa Hablando entre Amigos, de los negocios, de los asuntos de Dios, de nuestro Rey. Como estamos cada martes, jueves y cada sábado, pues gracias a Dios damos por esta participación, por este tiempo, este espacio que tenemos para llegar a sus pantallas y a todos los que nos escuchan a la vez. La bendición más grande del cielo sobre todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, Luchito, ¿cómo estás? Te saludamos. Sí, te decía, Luchito, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Javi, muy bien. Y pues cada vez que nos encontramos para seguir hablando de los negocios de Dios, pues son más agradables las noches a pesar del frío y de todo lo que hemos pasado durante el día. Se nos olvida todo y estamos, pero con toda esa unción del Espíritu para poder transmitir a quienes nos escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Amén, Luchito. ¿Qué te parece entonces para continuar esta enseñanza del día de hoy? Empecemos con una oración a nuestro Dios. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor y Dios, de gloria, de poder y de amor. Gracias, Padre eterno, por permitirnos estar nuevamente, Señor, delante de ti, porque tú lo has permitido, transmitir estos mensajes, estas enseñanzas, Padre, delante de ti, para que sea llevada, Señor, tu palabra a todos los rincones de este mundo, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que nos escuchan y nos ven, que tu palabra sea dándonos entendimiento y revelación de lo que tú quieres enseñarnos esta noche, Señor, a través de nuestros labios. Que tu Santo Espíritu repose sobre nosotros y nos guíe a toda la verdad. Está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, Javi, ahí el anterior programa habíamos empezado a hablar acerca del Tribunal de Cristo Correcto. y el tiempo nuevamente nos jugó en contra y bueno, el tema también es bastante amplio, entonces en esta noche queremos continuar hablando del Tribunal de Cristo. Entonces, para no perder mucho tiempo, como siempre lo decimos, abroches el cinturón y empezamos nuestro viaje de profecía bíblica en esta ocasión. Amén. Y habíamos hablado la enseñanza pasada acerca de que la iglesia es arrebatada. La iglesia fue arrebatada y llega a encontrarse con Jesús en las nubes y después es llevada al tercer cielo. Y en el tercer cielo la iglesia pasará por el tribunal de Cristo, que es un tribunal para recibir recompensas, no es un tribunal para ser condenados, porque ya que hemos llegado a ese estadio, estamos siendo salvos o estamos siendo partícipes de la salvación que Dios nos ha ofrecido. Y decíamos también aclarando que es diferente al tribunal, el juicio ante el gran trono blanco, que son las personas que no creyeron, que no nacieron de nuevo, que rechazaron a Dios, y son esos los que se presentarán ante este gran trono blanco. Mas nosotros vamos al tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y te acordarás, Javi, que también mencionábamos lo que dice la Biblia, que cuando nosotros venimos a Jesús, de acuerdo a 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Todo lo anterior pasó, de aquí en más es hecho nuevo. Entonces, lo anterior a tu vida antes de llegar a Jesús, eso no va a ser juzgado. Todos tus pecados, las cosas buenas o malas antes de llegar a Cristo, de nacer de nuevo, dice Dios que tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, las mandó al fondo del mar y dice que nunca más se acordará de ellas. Pero de ahí en adelante empieza nuestra vida cristiana, nuestro seguimiento de la vida de Cristo, y de eso sí vamos a tener que dar cuentas, de lo bueno y de lo malo. Y entonces en esta noche, dicho esto, queremos hablar de aquello, para que puedas tú como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, estar apercibido, estar en conocimiento, saber que eso dice la Biblia y que no es solo una mera situación de que, bueno, ya acepté a Cristo y de aquí en más pase lo que pase, no importa. Tienes tu salvación, sí, pero tienes que también ser responsable.
Así como hemos escuchado muchas veces que nos dice que entre más responsabilidad nos dan, también tenemos mayores obligaciones por hacer. Y en la vida cristiana eso no es la excepción. Dicho esto, pues entonces empezamos, Javi. Y habíamos hablado antes de empezar este programa en vivo en esta noche, le había comentado al Javi que vamos a hablar en esta enseñanza de 7 particularidades que la Biblia nos lo dice acerca del tribunal de Cristo. Y la primera, por favor, escríbelo en tu en tu libretita de apuntes. Si tienes un resaltador, pues resáltale y ponle ahí. En el tribunal de Cristo, la primera que vamos a ver en esta noche, Jesús juzgará en el tribunal nuestro servicio, para lo cual nos vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está la palabra. Amén. Excelente, gracias, Javi. Vamos particularizando estos versículos. Ya hemos dicho que el fundamento es Cristo y sobre eso se sobreedifica. Pero yo quiero ir un poquito más allá, adentrarme a un ejemplo. ¿Qué clase de cristianismo estás dando tú o estamos dando? Incluyámonos nosotros también, Javi. ¿Qué clase de cristianismo estamos dando? Tal vez nuestro cristianismo se limitó a ir el día de reunión. No sé qué día te reúnes tú. Generalmente son domingos. Hay otras personas que se reúnen los sábados, sin con esto decir que sean parte del adventismo, sino que dentro del pueblo evangélico también se reúnen. En mi caso, por ejemplo, muy particular con la congregación, nos reunimos los sábados y hay otros que mantienen la normalidad de ir los domingos, pero indistintamente cuál sea el día, yo quiero llegar a eso. ¿Tu cristianismo se limitó a ir el domingo a escuchar la enseñanza del pastor? Si es que llegas a la enseñanza, tal vez te saltas el tiempo de adoración a Dios y en medio de la prédica, no sé, alguien te interrumpe, vas a hacer cualquier otra cosa, suena la alarma de tu auto, llevas a tu niño que te está pidiendo ir al baño y eso son cosas que aquí, como lo estamos puntualizando, Dios nos va a juzgar por nuestro servicio, por un lado. Por otro lado, ¿qué tal si el servicio lo estás haciendo dentro de la organización eclesial solo por figuretear, solo porque el pastor te vea con buenos ojos? A eso es lo que queremos llegar aquí. Y con lo que acababa de leer el Javi acerca de en Primera de Corintios 3, dice que todo lo que nosotros hagamos o sobreedifiquemos va a ser metido al fuego. Entonces, hazte la pregunta, ¿lo que tú estás haciendo como servicio está haciendo de madera, heno, hojarasca o está haciendo de oro, de plata o de piedras preciosas? ¿Qué puedes argumentar a esto, Javi, de esta idea? Justamente que lo que menciona la Biblia aquí en el versículo 12, si alguno edificare con oro, plata y piedras preciosas, da a entender con qué motivación estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque a veces podemos hacer buenas obras, entre comillas, pero las hacemos en la carne, no en lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Qué es hacer una obra en la carne? Utilizar madera, heno, hojarasca, o sea, hacer las cosas sin la dirección del Santo Espíritu de Dios. Y son obras hechas en nuestra carne, en nuestra voluntad.
Y en una sola frase te podría resumir esto, mi estimado Luchito. El hacer las obras con mala gana, el hacerlas, aunque son buenas cosas, pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Hacerlo con mala gana. Y eso no va a ser premiado delante de los ojos de Dios. Eso es construir o sobreedificar con madera, heno y hojarasca. Pero si queremos construir con oro, plata y piedras preciosas, tenemos que ser dirigidos puntualmente por el poder del Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros para hacer las obras que le agradan al Padre. Eso sería, Luchito. Gracias, Javi. Muy bueno el aporte. Y sí, insistimos en esto. El juzgar nuestro servicio va más allá de eso. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, lo que nosotros actuemos, Dios lo va a mirar. Y Él es el que se encarga de ver qué, el corazón. ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? Y Dios dice que todo lo que hagamos, no solo en este punto, sino todo será sometido a fuego. Y entonces de ese fuego es que tiene que salir el resultado de qué entonces fue hecho, si lo hicimos realmente con la predisposición o fue una imposición. Entonces, yo como decía, quiero dar un ejemplo acá muy puntual. ¿Qué tal si en la iglesia o el templo que tú regularmente asistes es un templo o un edificio grande? Y ahí hay el ministerio que ayuda a arreglar las personas que van llegando. ¿Y qué tal si uno de ellos te dice, por favor, siéntese en determinado sitio? Él está haciendo su servicio, pero tú te sale todas, no sé, las palabras que nunca quisiéramos pronunciarlas o la actitud, y tú dices, no, yo no voy ahí, yo soy el que siempre me siento por allá. Y tal vez solo es un ejemplo, como digo, que puede ser real. Unas personas que fueron por primera vez a la iglesia, al ver eso, ¿qué pasa con esas? En lugar de nosotros acaparar o decir bienvenidas sean esas nuevas almas, por la actitud en el servicio, tanto del uno como del otro, esas almas se perdieron. Entonces, son situaciones que se dan. No estoy diciendo un ejemplo que me estoy sacando de otro lado. Sucede en el templo, sucede que hay alguien que nos organiza y decidimos hacer todo lo contrario. ¿Y qué nos dice la palabra? Que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, que tengamos presente aquello. Y entonces, para ya culminar con esto del primer punto que estamos viendo del servicio, es que nos demos cuenta, perdón, que el servicio que lo hagamos, como dice la misma Biblia, lo hagamos todo como para Dios. ¿Algo más, Javi, acerca de este punto? Sí, lo que Dios está viendo a veces es una prueba. Lo que está haciendo es poniéndonos en esa circunstancia para saber cuál es nuestra actitud, cómo reaccionamos como hijos de Dios o con la naturaleza carnal, ¿no? Así es. Entonces, ese es el primero. Vamos al segundo. Un punto que Jesús va a juzgar en el tribunal de Cristo es el siguiente: la intención de nuestro corazón. Y vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Primera de Corintios, por favor, estábamos en el capítulo 3, hoy nos vamos al capítulo 4, versículo 5. ¿Qué nos dice Javi, por favor? Con gusto, te lo leo, Luchito. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo. A ver, ¿el 4 o el 5? Perdón, Luchito. El 5, Javi. Estoy bien, entonces ya. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así dice el Todo lo que se hizo en tinieblas saldrá a luz, o todo lo que se hizo con una mala intención en el corazón saldrá a luz. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Entonces, decíamos, habiendo dicho esto, que no nos digamos mentiras. Estamos hablando ya entre personas creyentes que han nacido de nuevo, o si tal vez eres un nuevo que nos está escuchando acá, pues déjame decirte que también dentro de la iglesia hay alones de oreja. No solo es alabar y decirte cosas que tú quieras escuchar.
este tipo de enseñanzas son las que molestan a la gente, Javi, y son las que por alguna situación, cuando ya les empiezan a meter en cintura, como se dice, ya empiezan a hablar o decir cosas que no son. Pero acuérdense que nuestro Dios es un Dios de orden y las intenciones del corazón están dentro de esas particularidades. Entonces, si acabábamos de leer en el versículo 5, ahí dice que se manifestarán las intenciones de los corazones. Entonces, cuando hacemos todo esto, ¿qué podemos nosotros entender? Que la intención del corazón Dios la va a pesar. Y voy nuevamente a poner un ejemplo. Todos creo que conocemos en mayor o menor grado la vida del rey David. La vida del rey David fue un ejemplo para tanto el pueblo de Israel como para nosotros hoy, la iglesia, el pueblo adquirido. Él dice que tenía tanta popularidad, tanta fama, pero alcanzó y se entronizó, por decirlo así, pero también una de las intenciones de su corazón fue ¿cuál? Lo oculto, lo que pensó que nada iba a salir a luz, salió a luz. Y ustedes se acordarán puntualmente del ejemplo que quiero darlos, es de acerca de Betsabé. Y ustedes saben lo que pasó. Él estaba en su terraza, dejó de salir a la guerra, vio a esta señora, la codició, la llamó, tuvo relaciones sexuales con ella y pensó que ahí quedaba. Pero usted sabe lo que dice la Biblia. No solo fue eso, sino que quedó embarazada y no contento de eso, a su esposo lo manda a matar para decir, bueno, con esto ya quedó solucionado el problema. Pero Dios manda al profeta Natán y ustedes saben lo que pasa. Le ala las orejas y vio lo que pasó con David. Entonces, si tú creías que Dios está tan ocupado haciendo sus cosas que no ve lo que nosotros estamos haciendo, pues no te preocupes. Lo oculto que nosotros pensamos que nadie se va a enterar, saldrá a luz. Y de esas cosas ocultas que pensamos que nadie se iba a enterar, Dios también, o más bien Jesucristo en el tribunal, nos va a pedir cuentas de lo bueno, de lo malo, de la intención del corazón. ¿Qué aportará esto, Javi? Sí, me trae a memoria lo que justamente dice en el libro de Gálatas, me parece el capítulo 5, donde habla de las obras de la carne, ¿no? Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque estos dos se contraponen. Y vamos a revisar esta lectura en el libro de los Gálatas, capítulo 5, los versículos desde el 19. Si lo tienes, Luchito, tal vez nos ayudas. Claro que sí. Por favor. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, y viene una lista bastante amplia. Sí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está justamente diciendo, los que practican estas cosas, toda esa lista que escucharon, no heredarán el reino de los cielos, más los que hacen las obras con intención del corazón transparente delante de Dios. Dice, manifiesto es el fruto, o sea, el resultado de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto es lo que nos dice la Biblia respecto de lo oculto de los corazones, que en aquel día serán manifiestas, y también recibiremos alabanzas del Señor, ¿no? De las cosas buenas que se han hecho en su espíritu. Sí, entonces, en nuestro caso, Javi, muy puntualmente, hablemos ahora de nosotros dos. Estamos haciendo este tipo de enseñanzas, estos programas, pero entonces la pregunta que nos haríamos ahora, ¿con qué intención en nuestro corazón lo estamos haciendo? Y entonces ahí, ahora sí quiero que me entiendas tú que estás al otro lado de
de la pantalla que nos estás escuchando, que nos vienes escuchando regularmente, enseñar este tipo de, perdón, enseñanza redundando, nos llevará ¿a qué? A que muchos no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo. Muchos comulgarán con nosotros y tal vez se apegarán a lo que estamos diciendo. Pero más allá de eso, la intención con la que nosotros estamos haciendo estos programas es única y exclusivamente de qué? De llevar el mensaje, de aclarar temas que tal vez la iglesia dejó de predicarlos o que tal vez los escuchaste un tiempo atrás y necesitas refrescar ciertos conocimientos, ciertas ideas o doctrinas teológicas que la Biblia nos lo dice. Entonces, hay personas que se van a molestar con nosotros o que ya se han molestado tal vez con nosotros por decir lo que decimos, pero acá la intención nuestra es la mejor, en otras palabras, y Dios sabe la intención con la cual estamos haciendo. Llevar una enseñanza fresca, una enseñanza clara, una enseñanza a la luz de lo que dice la palabra, más no otra, ¿cómo se llama? Con otra Intención. función o con otra idea. Entonces, decir la verdad, Javi, nos va a levantar enemigos. Pero entonces, más allá de eso, nosotros lo que estamos haciendo o intentando hacer es que Dios nos diga que somos esos obreros aprobados. ¿Sí? Entonces, si la verdad molesta y algún rato tú me lo decías, Javi, extra cámaras, que es preferible que nos una verdad que nos divida una falsedad. Entonces, contra aquello también hay que analizar este tipo de intención en el corazón. ¿Algo de esto, Javi, más que aportar? Que si decimos vivir por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Y el último versículo del capítulo 5 de Gálatas dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros, porque Dios es el que sabe la intención del corazón. Y si manifiestas son las obras de la carne, es que no dejamos obrar al Espíritu Santo y Él se puede apagar, Luchito. Entonces, el corazón es lo que toma en cuenta el Señor, porque del corazón salen todas esas cosas que jamás, como tú lo decías, quisiéramos pronunciarlas ni actuar bajo eso, bajo la carne, ¿no? Uh-huh. Listo, vamos a nuestro tercer punto. Ya hemos visto dos, vamos al tercero. Jesús juzgará en el tribunal de Cristo si hemos obedecido o no a la gran comisión. Wow. Y ya lo sabemos, vamos de todas maneras. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Creo que es uno de los versículos que junto a Juan 3:16 no lo sabemos de memoria, pero en esta noche queremos nuevamente darle una explicación a esto. ¿Qué nos dice Javi, por favor? ¿Cómo no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es. Entonces, la gran comisión, cuando llegamos a nacer de nuevo, pensamos que es solo para los pastores. Pero no, déjame decirte que son las ovejitas las que paren ovejitas. Los pastores son los encargados de ¿qué? De alimentar a esas ovejitas, de llevarlos a verdes pastos espirituales, de enseñarles como estamos nosotros en esta noche haciendo. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo, como dice la misma palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, estas ovejitas estén en buen resguardo. Entonces, Jesús en el tribunal de Cristo, ¿qué hará? Nos juzgará de acuerdo a la gran comisión. Ahora, quiero nuevamente enfatizar en aquello. Muchas veces creemos que es llevar a una persona a la iglesia, es traerlo a la iglesia y decir, bueno,
listo, aquí está, y ya, no pasó nada. No es así. La ovejita, al traer a otra ovejita, está en la, ¿qué decirlo? En la obligación de qué? De alimentarlo, de disipularlo, de instruirlo. Esa es la gran comisión. Si bien es cierto, en la iglesia o el templo, hablemos, porque la iglesia somos todos, en el templo, ahí sí podemos, a través de, no sé, de los varios ministerios que tenga el templo en la que tú asistas, entonces va a poder crecer, pero el que está de primera mano eres tú. Si llevaste a un amigo, un vecino, un familiar, a un compañero de trabajo, a un jefe, a un subordinado, está ahí de primera mano el que no solo traerlo, no solo llevarlo, sino darle esa leche espiritual, los primeros sorbos de esa leche espiritual a la luz de la Biblia para que crezca. Y después sí, como dice la Biblia, quien da el crecimiento es Dios. Ahí dice, acordarás en lo que dice Pablo. No, es que había esa contienda en los Corintios. No, es que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Ya, pero no quiero salirme del tema. El que da el crecimiento es Dios. Es Dios. De ahí, a través de uno puede ser regada esa plantita que está creciendo. El otro puede abonarla, el otro deservarla, pero el que da el crecimiento es Dios. Sin embargo, está en ti y en mí el qué, el instruirle, el enseñarle, el exhortarle en los primeros pasos de cristianismo. Entonces, la gran comisión es algo que como iglesia evangélica sí nos quedamos debiendo, o bueno, la gran mayoría quedamos debiendo. Hay otras personas que sí, están ahí pariendo ovejitas y crece el cuerpo de Cristo, pero hay otros que nos hemos conformado, como decíamos, en que es solo para el pastor y yo espero que el pastor se reproduzca. Y no es así, el pastor lo que debería, si sería la analogía, es reproducir pastores, reproducir siervos, más la ovejita es la llamada a reproducir ovejas. ¿Qué podemos decir a esto, Javi? En la escritura, primera de Pedro, capítulo 5, los versos del 1 al 4, manifiesta el ministerio que tienen los pastores, el ministerio que gozan de hacerlo, porque aquellos que aman a su grey, a los feligreses, pues lo hacen con gusto, lo hacen con buena intención, con buen corazón, no que no se cansen, no que haya momentos de que la carga sea muy fuerte, pero lo pueden soportar. ¿Cómo dice la escritura, Luchito, por favor? Primera de Pedro 5. Del 1 al 4, por favor. Ya. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces allí está que todo lo que se hace para el Señor tiene una recompensa. Y si se lo hace, como dice la escritura, apacentando la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, estando dispuestos, no tenía un señorío sobre ellos, sino cuidándolas, siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo no? Esas ovejitas van a estar con los mejores pastos, con el mejor manantial, para que puedan crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Listo, entonces pasamos al cuarto punto. Hay muchos más, pero acá vamos a hablar de 7 en particular. El que sigue es el cuarto punto y es que Jesús juzgará en el tribunal de Cristo, que es lo que estamos estudiando, si hemos triunfado o no sobre el pecado. Si hemos triunfado o no sobre el pecado. Y aquí vamos a irnos, por favor, a Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Ya lo leímos hace un momento, pero hoy lo vamos a analizar desde este punto, si hemos triunfado o no sobre el pecado.
Desde el versículo Gálatas, 16, Luchito, hasta él. sí, hasta el 23, Javi, si eres tan amable. ¿Cómo no? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Adelante, Luchito. Amén. A ver, entonces, les hago una pregunta acá, y para no olvidarla y leerla como la puse acá, dice así: ¿puede un nacido de nuevo, entiéndase cristiano o seguidor de Cristo, caer y quedar dominado por la carne? Respóndete esta pregunta. La repito nuevamente. ¿Puede un cristiano, nacido de nuevo o un seguidor de Cristo, caer y quedar dominado por la carne? Si tu respuesta, perdón, fue sí, pues obvio, aquí nos lo está diciendo y voy a dar dos ejemplos muy puntuales. Hablábamos hace un momento de David, ¿ya? Y hoy también quiero poner a su hijo Salomón. Fueron ungidos, tenían la unción del Espíritu Santo, pero después, ¿qué pasó? Cayeron. Ya, tanto el Padre como el Hijo cayeron. Y entonces nosotros hay que ser precavidos y estar vigilantes, vigilantes en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Decíamos en un punto anterior que llevamos o aquellas cosas que están en las tinieblas o en la oscuridad o que nadie se va a enterar, pues precisamente como lo aportaba el Javi en el punto este y nos leía el mismo pasaje, claramente habla de aquello, de las cosas que nosotros pensamos que nadie va a saber, pero que en realidad puede ser. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir a eso? Que nadie está exento de caer, ni tú ni yo. Ya sí, aceptamos a Jesús, estamos viviendo una vida que agrada a Dios, pero también puede haber el momento en el cual podemos caer. Pero ahí está la parte primaria del versículo 16 que nos leía el Javi cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y a continuación nos dice una contraposición, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, si en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados, si hemos triunfado o no al pecado, precisamente de estos, bueno, de la lista que menciona ahí Gálatas, precisamente Jesús nos va a decir si hemos salido triunfantes o no. ¿Qué decir de esto, Javi? Cuando hablamos de las obras de la carne, Pablo hace una reprensión a los hermanos de Corinto. En primera carta de Corintios, a los Corintios capítulo 3, encontramos desde el versículo 1 hasta el 3 también. Aquí está diciéndonos que no son los hermanos espirituales, sino carnales, niños en Cristo, quienes todavía tienen este tipo de problemas. Luchito, ¿lo podrías leer, por favor? Primera de Corintios, capítulo 3. Del 1 al 3. Correcto. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿No sois carnales y andáis como hombres? Exactamente. Aquí nos está diciendo que no ha habido madurez en un hijo de Dios. ¿Por qué se le reconoce a una persona? ¿Por lo que dice o por lo que hace? Más por lo que hace, obviamente. Porque puede hablar muchas cosas bien, pero sus obras no le respaldan. Jesucristo es el ejemplo grandioso de que sus palabras las hacía con obras. Y aquí, ¿por qué les llama carnales? Que tienen esta naturaleza carnal. Porque todavía hay contiendas entre ellos, hay peleas, disputas, disensiones. Dice, no son carnales y andan como cualquier persona que no conoce a Dios y que vive sin Dios ni ley. Aquí se refiere a qué personas pueden caer en la carnalidad, como tú bien lo expresaste en la pregunta anterior. Ujú. Correcto, entonces de eso también en el tribunal de Cristo seremos juzgados. Aquí, bueno, redundando en lo que ya hemos hablado, este tribunal no es para salvación, ya todos estamos salvados, ya estamos arriba con Jesús después del arrebatamiento, pero sí nos tomará cuentas de estos momentos específicos o de estos temas particulares. Y entonces la idea es que tú y yo triunfemos sobre el pecado. Vamos al otro, el número 5. Dice, Jesús juzgará en el tribunal de Cristo si hemos controlado o no nuestra lengua. Chispas, ahí sí. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Amén. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, Estamos. versículos 35 al 37. Perfecto. Dice así la palabra del Señor. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, hablando Jesucristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ay, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuál juicio? El que estamos aquí mencionando. El tribunal de Este Cristo. tribunal es un juicio, así como el gran trono blanco será un juicio, para nosotros hay este juicio. Redundamos en aquello, no para recibir salvación, porque la salvación ya la tenemos, sino es para Amén. recibir recompensas. Y entonces también nos va a pedir cuentas sobre nuestra lengua, ¿sí? Y entonces ahí entramos en lo que conocemos como el chisme, como la calumnia, como el ultraje, como la, qué decir, la costumbre que todos los seres humanos tenemos de qué, de hablar contra el prójimo. Y de todo eso que nosotros hemos hablado de nuestro prójimo, Jesús también nos va a tomar cuentas y nos va a decir, a ver, véngase para acá, nos paramos frente a Jesús y nos va a pedir cuentas de lo que nuestros labios han dicho. Entonces, tengamos cuidado de la murmuración, del hablar, del criticar a nuestro prójimo, porque será de eso lo que Jesús nos tomará cuentas. ¿Por qué decimos esto? Porque el murmurar, redundando, el hablar, el criticar es un pecado. Ya no es que, listo, a mí me gusta armar el chisme y aquí queda. Eso es un pecado. Delante de Dios eso es pecado y de eso también vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y quiero rescatar lo que dice acá la palabra cuando dice el versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra Ociosa. ociosa darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa. Tal vez nosotros nos hemos enmarcado en las palabras o las malas palabras, pero no, hay otras palabras que son ociosas u otras palabras que dicen cosas más hirientes que tal vez las que catalogamos como palabras, como malas palabras. ¿Sí? Entonces, de esto también vamos a tener que dar cuentas, Javi. ¿Qué podemos aportar en esto, Javico? Sí, justamente como te decía, Jesucristo hablaba y actuaba con autoridad, no solamente como los religiosos de aquel tiempo, que solamente obraban, eran parte externa nada más, pero por dentro estaban viviendo de manera equivocada, estaba viviendo
en oscuridad. Y te leo, ¿no? Mateo capítulo 7, los versículos 28 y 29. Mateo capítulo 7, los versículos del 28 y el 29, Luchito. Por favor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la persona que habla tiene que decir poco, porque sus hechos son los que hablan más que sus palabras. Y vamos a ver una parte bien dura que me trae a la memoria, Señor. Miren, está en Santiago 3, que donde habla extensamente sobre la lengua. Y desde el capítulo 3 del versículo 2, Luchito, porque hay muchas cosas que dice al respecto hasta el 12. Listo, lo leo. Dice de la siguiente manera, préstele atención. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Allí están las palabras ociosas de las que nosotros no las tomamos en cuenta y pensamos que son todas aquellas palabras grotescas o groseras que podemos decir. No solamente son esas, son estas que están escritas en la palabra del Señor. Entonces, en el tribunal de Cristo daremos cuenta de lo que nuestra lengua ha dicho o expresado. Vamos con el sexto punto. Jesús juzgará en el tribunal de Cristo si hemos mostrado o no misericordia por el necesitado. Y vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Te lo leo, Luchito. Gracias. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. No me llames, Luchito. Ni a vecinos ricos, dice, ¿no? A no ser que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De la misericordia, o tal vez es una palabra sinónima, de la caridad. ¿Qué es dar caridad? Es hacer algo por alguien sin esperar que a ese alguien que le hiciste, él te retribuya aquella ayuda. De eso está hablando acá. E incluso las palabras de Jesús son muy claras. No hay chiste, si diríamos, de que, como decía el Javi en su lectura, no me invitarás. O sea, si nos invitamos tú y yo, o invitas a un familiar, a un amigo, a un vecino, pues es como que vas a recibir, o te va a decir, bueno, ya me invitó hasta por compromiso. Mira, Javico, vente acá a mi casa, porque ya digo, no, el Javi ya me invitó a su casa y bueno, quiero devolverle
la amabilidad, la hospitalidad, la generosidad. Pero acá de lo que estamos hablando es que Jesús en el tribunal de Cristo, ¿qué hará? Nos evaluará cómo nosotros mostramos misericordia a otras personas. Y entonces ahí caben muchos ejemplos que están en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la otra, o Claro, lo que en secreto lo hiciste, Dios te va a recompensar en público. Y aquí recuerdo las palabras que el Javi dijo en un programa anterior, que lo dice la Biblia, pero el Javi lo mencionó, que las cosas que nosotros hacemos en secreto, sean estas ofrendas, diezmos, limosnas o ahora la caridad, son cosas que Dios también nos pedirá, bueno, más que Dios, Jesús nos va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces, es hacer algo sin esperar nada a cambio. ¿Cómo está ese tema en tu vida? Tú que me estás escuchando allá, que eres hospitalario, eres misericordioso, prestas caridad a quien lo necesita. Y entonces se me viene a la mente que en varios templos hay una canasta de amor que se lo llama, o un lugar en donde tú al ingresar vas poniendo no lo que te sobra, sino que tú tienes, qué sé yo, estás haciendo compras en algún supermercado y acuérdate, bueno, o sea, una librita de lenteja, una libra de azúcar, una libra de arroz, un atún o una sardina, alguna cosa así, llévala y si hay eso en el templo que tú asistes, hágalo. Muchas personas van a ser bendecidas y no necesariamente tienes que poner el nombre. Esto lo donó fulano de tal y por poco y lo grabes ahí para que sepa quién lo dio. Es lo que nace del corazón, la intención de aquello. ¿Qué más aportar a esto, Javi? Sí, es bien conocido el relato que hizo nuestro Señor Jesucristo del samaritano. Yo no le puedo llamar bueno, porque bueno solo es Dios, hermano. La historia dice buen samaritano. No, no fue un buen samaritano. Los leo, está en Lucas capítulo 10, desde el 30. Jesús dice, había un hombre que descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, pasó de largo. Un sacerdote, Luchito. Asimismo, un levita. Este sí parece que era levita, porque le evita el matrimonio, le evita el compromiso, le evita el trabajo. Dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo, le evitó a este hombre. Pero un samaritano, mira que no dice un buen samaritano, dice un samaritano, o sea, una persona que pasaba por allí, vino cerca de él y viéndole, esta es la palabra que nosotros tenemos que llevarla en nuestro corazón. Fue movido a misericordia. Y conocemos la historia. El hombre lo que hizo para restaurarla a esta persona que le encontró en medio del camino. Y la enseñanza de Jesucristo le dice, bueno, ¿quién obró con misericordia? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y le responde este fariseo, es con el que estaba intercambiando este conocimiento, el 37 le dije, y le dijo, el que usó de misericordia con él. Y el Señor le contesta, ve y haz tú lo mismo. Esta es la verdadera misericordia, Luchito. Correcto, ahí la palabra no tiene más explicación. Entonces debemos ser llamados o movidos a misericordia, a ser generosos, a dar sin esperar nada a cambio, porque si lo haces para recibir algo a cambio, eso ya no es misericordia, es algo diferente o tal vez cabría la palabra es por interés. Pero entonces Dios o Jesús nos va a pedir cuentas en cuanto a este punto de misericordia. Y el último y séptimo, digo, pueden haber más, pero en esta noche hemos querido traer estos 7 aquí a esta enseñanza, es que Jesús juzgará en el tribunal de Cristo la forma en que utilizamos los dones que Él nos dio. Y aquí hago la pregunta pertinente, o una afirmación más que una pregunta. Escúchame bien. Todo regenerado, todo nacido de nuevo, toda nueva criatura, todo hijo de Dios o todo cristiano, cualquiera sinónimo de estas palabras, tiene un don. Si tú me dices, no, yo no tengo ningún don, eso es mentira.
Dios ha puesto a cada uno un don. Que aún no lo hayas descubierto o que te quieras hacer el de la vista gorda, eso es otra cosa. Pero Dios a cada uno dio un don. ¿Cuál es el don que tú tienes? Pues solo tú lo puedes determinar. Si tú me preguntas a mí cuál es mi don, yo puedo decir a ciencia cierta y sin temor a equivocarme que mi don es precisamente este, junto con lo del Javi, enseñar. Y estamos, ¿qué haciendo? Poniéndolo al servicio de Dios. Entonces, no necesariamente tu don tiene que ser algo espiritual. Tu don puede ser hacer amigos, ser amable, ser hospitalario, o si ya nos vamos a lo bíblico, puede ser un buen administrador, aunque también cabe en lo secular, también puede ser un buen predicador, un buen, ¿cómo se llama? El que instruye, puedes llevar enseñanza, puede ser un ujier, dependiendo del ministerio que hay en el templo que tú asistes, pero cada uno tiene un don. Y de todos esos, la pregunta que hará Jesús o que te hacemos en esta noche antes de que vayas al de Cristo es, ¿qué estás haciendo con ese don? Y la Biblia nos lo responde o nos ayuda a aclarar. Vamos por favor a Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27. Bueno, a lo mejor está bastante largo leerlo. En casa léelo, por favor, del 11 al 27. Sin embargo, lo voy a parafrasear así muy rápidamente. Dice que había un emperador que tenía que irse a otro país para ser embestido en su poder. Y dice que antes de irse entregó una mina a 10 de sus súbditos o de sus empleados. Una mina, de acuerdo a lo que estaba leyendo, dice que es el salario déjeme ver para no confundirme, dice que, ¿dónde estaba? Que es el salario de 4 meses de trabajo. Hagamos a nuestra realidad ecuatoriana el salario hoy en el Ecuador, bueno, ya con todas estas cosas, no sé en cuánto quedaría, pero hablemos que son de $400 del mínimo. Si hablamos de 4, estamos hablando de $1,600 en la realidad ecuatoriana 2020. Entonces, entrega $1,600 a cada uno de estos 10 y se va a ser investido como el rey de ese lugar. Y después regresa y dice que el que le dio una mina, que son el valor a 4 salarios, dice que le entregó 10 minas. El otro dice que de una mina hizo 5. Y a estos dos las palabras se repiten y le dice, venga buen siervo y fiel, pase al gozo de su Señor. Y dice que a uno de los 10 solo les pidió a 3 que le den cuentas, no sé por qué, no me pregunten, pero viene el tercero y dice, no, yo aquí está mi minita. Dice ahí, me llamaba la atención que lo guardó en el pañuelo, la plata la guardó en el pañuelo y la tuvo ahí en buen recaudo. Entonces dice, ¿cómo va a ser eso? Si él mismo, el empleado le dice, si yo te conocía que eres un hombre severo, que donde no siembras cosechas y bla, 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 bla. Entonces, ahí, ¿qué le dice? Quítenle la mina a este y denle al que tiene 10 minas. Entonces va y le dan. Entonces dice, pero ¿por qué haces ese si este ya tiene 10? Y le dice, al que se le quita, a ver, lo voy a leer para no hablar de memoria. El que tiene lecerada. Dice el 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido un don. Si no lo conoces o como decía hace un momento, te estás haciendo el de la vista gorda, pues ponle atención porque de ese don Jesús te va a pedir cuentas cuando estemos en el tribunal de Cristo. ¿Qué decir a esto, Javi? La carta primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10 nos dice esto, Luchito, mire. Cada uno según el don que haya recibido, acá como decías, cada uno recibió su cantidad, hablemos de económica, una cantidad económica y qué es lo que hizo con ello, ¿no es cierto? Aquí está diciendo, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el 11 dice, si alguno habla, mira, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, enseña, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí está? Listo, o sea, no hay más vueltas que dar. Así que estos 7 puntos hemos querido traerles como enseñanza en esta oportunidad, en este programa. Espero que a la luz de la Biblia, como siempre lo estamos mencionando, tú puedas hacer un mea culpa y en cada uno de ellas, si tenías algo bueno, pues mejóralo. Y si había alguna deficiencia, pues es cuestión de ir mejorando. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, vamos a dar cuentas de las cosas buenas y de las cosas malas. Entonces, que podamos salir bien librados. Y yo me acordaba, mientras preparaba esto, más o menos una analogía de cuando dábamos lecciones orales. No sé si es que eso todavía se estile en la educación de hoy por hoy, pero bueno, cuando yo estudiaba en el colegio, pues las lecciones orales eran parte fundamental o era un parámetro para sacar una calificación. Y entonces no es que nos decía, bueno, mañana o la próxima clase le voy a tomar la clase oral a fulano. No, 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 entraba el maestro y a ver, denme un número y bueno, el número de la lista tal, venga, usted es el afortunado y a ver, ¿qué vimos la última clase? Y bla, 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 bla. Y cuando no sabía, pues se siente pero en una zozobra única. Entonces yo hacía esa analogía y hoy hago la analogía que así vamos a estar delante de Jesús y Él nos va, no sé de qué manera, o sea, todo lo que les digamos acá, pues a lo mejor caiga en mera especulación, pero Él nos va a tomar cuentas no solo de estos 7 puntos que hemos hablado acá, sino de unos varios más. Así que esta enseñanza les sirva o nos sirva a todos para mejorar en cada uno de los puntos que hemos tratado en esta noche. ¿Algo más, Javico? Gracias por todo lo que has dicho, Luchito, y las cosas que nos pones sobre la mesa. Están allí, son 7 puntos claros, tangibles, que debemos hacer conciencia y una introspección muy, muy detallada para conocer si estamos obedeciéndole al Señor, no solamente en las cosas que nos mandó a hacer, sino también en las que no nos mandó a hacer, Luchito. Correcto. ¿Por qué terminamos con esto la enseñanza en esta noche? ¿Qué dice la misma Biblia, Javi? El que piense que está firme, mire que no caiga. Mire que no ¿Ya? caiga. Decíamos hace un momento que si cayó Salomón, si cayó David, pues nosotros pues también estamos propensos a aquello. Y solo les doy un ejemplo más. Hablemos de Pedro rápidamente. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y entonces Pedro se quedó dormido. ¿Y qué pasó a continuación de eso? Negó 3 veces a su mentor, a su maestro, a su Mesías. Y después, pues ustedes ya saben lo demás, se arrepintió y bueno, Jesús cuando le dice, Pedro, ¿me amas? También le repite por 3 ocasiones como enmendando aquello. Pero en tu caso y en mi caso, tú que nos escuchas, pues que no esperes el ser enmendado, sino más bien estar fortalecido en el espíritu y que podamos evitar esa contaminación de la carne. ¿Algo más, Javi, antes de despedirnos? No, creo que está todo claro, Luchito. Gracias por esas palabras, sus aportes y todos los versículos que has escogido están enmarcados en cada punto que debemos hacer, meditar en esto, meditar en la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, no solamente son palabras, sino son cosas que debemos tomarlos muy, muy seriamente para buscar en nuestras vidas si estamos haciendo la voluntad de Dios o no, o nuestra voluntad. Siendo así, entonces ya queda en ti y en mí
el hacer las cosas que a Dios le agradan. Nuevamente insistimos en esto. Jesús, si bien es cierto, ya nos ha dado salvación, nos quiere condecorar, pero para llegar a esa condecoración, todo lo que hagamos, y estos 7 puntos que los hemos hablado en esta noche son 7 de muchos, pero que a todos esos los va a meter en fuego, como dice la palabra, y el resultado será si nos entrega un galardón o simplemente el galardón que teníamos, dice, bueno, esto te pertenecía, pero ya te quedaste sin tu premio. Espero que esta enseñanza les sirva de mucho y a nosotros también nos está sirviendo para seguir sirviendo con mayor ímpetu en estas enseñanzas. Despidámonos en una oración, Javi. Listo, entonces vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en esta noche. Dios bendito, le agradecemos por esta palabra preciosa que nos ha alimentado en el Espíritu. Gracias porque usted nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos suyos. Llevar ese nombre implica mucha responsabilidad. Ayúdenos, Señor, a ser hombres y mujeres aprobados. Que usted, Señor, cuando meta en fuego nuestras sobreedificadas cosas que hemos hecho sobre el fundamento que es Jesús, podamos sacar el mejor de los réditos y, ¿por qué no creer que nos esforcemos para hacerlo en joyas o en piedras preciosas, en plata y en oro? Y Dios, que podamos estar a cuentas con usted, porque usted nos pedirá que digamos todo lo que hemos hecho y dejado de hacer también. Dice su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también le es pecado. Ayúdenos, Señor, y gracias por esta noche que nos ha dado. Bendiga al Javi, bendiga a su familia y también bendiga a mi familia, Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Listo? Gracias, me viene a la mente, Luchito, esta palabra, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Excelente, Javico. Gracias, Espíritu Santo. Que el Dios de Israel les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios no permite otra cosa, el día sábado para continuar con este tema del Tribunal de Cristo. Amén. Una buena noche, Luchito. Bendiciones a todos. La paz de Dios sobre todos ustedes. Dios les bendiga. Amén.